Nos vamos a Italia para conversar con el doctor Carlos Brito Vega, presidente del partido Dignidad y Libertad, conformado principalmente por compatriotas residentes en el exterior, y ya las bases se están instalando y funcionando ya en nuestro país. Sobre ese tema también lo conversaremos. Carlos, ¿cómo está? Buenas tardes. Tarde, noche ya en Italia. Nosotros estamos ingresando al mediodía con un clima en Lima nublado, en comparación a otros días que ha habido un sol esplendoroso. El clima está nublado, está gris como el ambiente político y social de nuestro país. La visión a la distancia, Carlos, de lo que ocurre en nuestro país y esta denuncia que le han hecho por genocidio ante la Corte Interamericana a Dina Boluarte y Alberto Tarola principalmente. Bienvenido, Carlos, bienvenido a ANFRA 2022. Bien, muy amable, muy amable. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí. El audio sí, ¿me escuchan bien? ¿Correcto? Bien. Néstor, antes de todo, muy buenos días a ti y a todos tus colaboradores de Ánfora 2022. Es verdad lo que hace un momento manifestabas, que hay una denuncia por la congresista Margot Palacios contra Dina Boluarte, Alberto Tarola, Pedro Angulo y también el exministro César Cervantes, el ministro del Interior. Entonces, esto más que todo es desarrollado dentro de lo que significan los derechos humanos y donde se establece que nosotros como país, desde el año 1948, somos un país firmatario de los derechos humanos, es decir, de la Carta Universal de los Derechos Humanos, y donde se contemplan una serie de valores, se contemplan una serie de derechos y se contemplan incluso en que cada uno de los países firmantes deben de tutelar y proteger estos derechos. Entonces, dentro de esta perspectiva es que a quien va mi saludo a esta congresista, porque pienso que hago una paréntesis de estos 130 congresistas, los que evitaron o por lo menos se confrontaron contra esa grande mayoría que votó, los 101 que votaron a favor de la vacancia, fueron 6, dijeron no, y una de ellas es Margot Palacios, y esto es decir que tomaron una posición sobre todo por lo que significaría la gobernabilidad. Entonces, dicho esto, es de que cómo se ve afuera, nosotros de acá afuera vemos con bastante preocupación, y Dignidad y Libertad condena todo tipo de violencia, venga de donde venga. Esto que quede muy, muy claro, porque la violencia genera más violencia y eso hace a que se exacerbe no solamente los ánimos, sino la tensión social, y esa tensión social vista después en que, como tú lo has manifestado, va a haber algunos grupos extremistas y también infiltrados que no solamente son de la sociedad civil, sino también, como se han visto en algunos videos que llegan de la prensa alternativa, en que son también infiltrados enviados de los mismos militares. Y por lo tanto, esto implica a que debe de haber un esclarecimiento y sobre todo tengan por lo menos quienes han sido responsables de estos actos, voy a la responsabilidad política, son los que tienen que también hacerles un juicio, porque hay más de 25 hermanos peruanos que han sido asesinados por esa brutal y sobre todo, diríamos nosotros, incongruente arremetida que ha tenido las fuerzas policiales y las fuerzas militares, porque no concebimos que todavía en
el siglo XXI se sigan asesinando a las personas cuando el mismo artículo 18, el 10, el 19 de esto que nosotros llamamos la Carta Universal de los Derechos Humanos, bien claro lo dicen, ¿no? Que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión. Este derecho incluye hasta la libertad de tener una creencia religiosa o política y la manifestación que debe de ser libre incluso de la persona, tanto en público como en privado. Es decir, que estos derechos son derechos inalienables de la persona y por lo tanto están escritas incluso muchas de ellas en esta Constitución del 93, que tiene una serie, digamos, de defectos y hay la necesidad de hacer una serie de cambios en esta Constitución. No es el tema en este momento, pero que sí va relacionado con la clase política que gobierna y que han gobernado y que definitivamente nosotros estamos por el cese, como lo hemos dicho en nuestro pronunciamiento. Tenemos un pronunciamiento que ha sido público, lo encuentran en las redes, donde nosotros hemos manifestado que cese todo tipo de violencia y sobre todo de esa acción policial y militar, porque pensamos que hay una legitimidad de la protesta del ciudadano en sus manifestaciones pacíficas y donde también nosotros somos bien claros en esto, donde nos oponemos a todo tipo de utilizo de la violencia, porque esto no solamente pone en riesgo la vida, pone en riesgo incluso la integridad física, sino que también pone en riesgo las actividades económicas y sobre todo esas actividades económicas de esa economía informal por la cual vive nuestra patria y a quien se debe, si es que se permanece en pie incluso nuestro país, es gracias a esa economía informal en nuestra patria, que es casi de un 80%, y por lo tanto necesitamos también que ellos tengan de alguna forma una tutela. Y entonces, en la otra parte, ¿cómo es que nosotros vemos esto? ¿Qué es lo que hay que hacer para salir de toda esta incertidumbre, como tú has dicho, de toda esta situación caótica que vive nuestra patria? Pensamos que hay la necesidad de un urgente diálogo, pero no ese diálogo con esas fuerzas políticas que en el Congreso que ya no representan a nadie, que no llegan ni al 7% actualmente, según las últimas encuestas que lo han hecho Ipsos, etcétera. Entonces, significa que hay la necesidad de integrar en esta nueva mesa de diálogo, integrar a otros interlocutores que tienen legitimidad, como es el caso de los recientes gobernadores electos, de los alcaldes electos, de los colegios profesionales, de los sindicatos, de los gremios profesionales, también de otros, incluyéndonos hasta nosotros mismos, hasta los peruanos en el exterior, de organizaciones sindicales, y que incluso en esto se establezca, digamos, ok, no queremos nosotros en este momento discutir si es que qué es lo que queda por hacer, sino que lo que necesitamos es cómo podemos hacer para evitar más muerte, más derramamiento de sangre, más violencia, inclusive que se está acercando ya dentro de 48 horas, estamos ya celebrando la Navidad. Y entonces hay la necesidad de hacer una reflexión profunda de estos, digamos, nuevos interlocutores que te he mencionado. Habría la necesidad, Néstor, de cómo la vemos nosotros, dentro de una perspectiva de democracia participativa, para pacificar el país y en no más de un año, en 9 meses, convocar elecciones, pero hacer las reformas, y sobre todo las reformas electorales, ya sea a nivel de la Organización Nacional de Procesos Electorales y también en la ley orgánica de los partidos políticos, para que den acceso a esos nuevos partidos políticos también, porque si no va a ser más de lo mismo, es decir, va a ser como lo decía el Carlos Malpica en sus libros de los años 80, las llamadas viejas ataduras con nuevos nudos, o como lo decían en la universidad, es un cambio de mocos por vaos, es decir, un continuismo total. Entonces, eso no quiere la población, eso no queremos los peruanos que nos encontramos fuera. Lo que nosotros queremos es que haya un cambio
porque se está poniendo en juicio, se está poniendo en debate esta democracia sobre todo que tiene un nombre y hay que decirlo, es una democracia obsoleta, es una democracia representativa que ya no nos representa incluso los que están ahora en el poder legislativo, incluyendo hasta el ejecutivo. Entonces, por lo tanto, hay la necesidad de crear un consenso y ese consenso debe de ser, ok, que se mantengan y llegar a un negociado, porque hay que hacer una negociación política. ¿Y por qué no de los 20, de los 18 ministerios que son nuestra patria? Dar a estos 8, 9 que sean de la sociedad civil y los otros bien para llegar a un punto de encuentro y hacer un percurso de lo que significa un proceso de transición para las nuevas elecciones, con nuevos partidos políticos, no con los mismos. Entonces, esto implica que también después se tiene que cerrar el Congreso y donde las elecciones anticipadas no deben de pasar más allá de 9 meses. Y esto incluso para después, en esas elecciones, nosotros lo tenemos bien claro. En esas elecciones no solamente sea unas elecciones para la representación del nuevo poder legislativo y del nuevo presidente, sino que también allí pongámonos de acuerdo, ¿por qué no? Para no hacer más costos al Estado, también dar una esqueda, ¿no? Y donde, como un acto referendario en esas mismas elecciones, una esqueda más y allí se ponga sobre el tema de lo que es el nuevo pacto social. Es decir, ¿el pueblo quiere una nueva constitución o el pueblo quiere regresar a su constitución del 79? ¿O quiere algunas reformas dentro de esta actual constitución? Entonces pensamos que ha llegado el momento de escuchar a quien es, como se dice, el soberano del poder. El soberano del poder es el ciudadano. Por lo tanto, hay la necesidad de poner nuevos elementos de lo que son la democracia directa, participativa, referendaria, y eso para poder repacificar luego el país, porque el país necesita un proceso de repacificación para poder luego hacer proyectos, planes de inmediato, de emergencia, de mediano y de largo plazo. Y esto es lo que se necesita. Sí, y eso pasa incluso, Néstor, perdóname que alce la voz, y eso pasa incluso hasta, así como se persigue, la Fiscalía ha sido con toda esa celeridad, incluso para poner en la cárcel al presidente Castillo, como muchos lo dicen, que incluso desde algunos aspectos constitucionales se han cometido algunas infracciones inconstitucionales, fundamentalmente, en el procedimiento para poder vacarlo. Entonces, de esta misma manera, la gente, el ciudadano de a pie quiere que esa misma celeridad exista y se exija y se vea también en esa misma, digamos, concordancia con los otros expresidentes, con los otros que son denunciados, con los otros que han cometido utilizo de peculado, han hecho peculado, de corrupción, etcétera. Y también esto con quienes tienen la responsabilidad política actual de estos 25 muertos. No pueden quedar así. En un país donde existe la democracia, y si esto hubiera sucedido aquí en Europa, solamente en el primer levantamiento, en el primer muerto, como se dice, la renuncia inmediata por una cuestión sobre todo de ética en política, así de simple. Y yo pienso de que hay la necesidad que el pueblo exige. Esto no puede quedar así en el olvido, sino que hay la necesidad de que aquí asuman sus responsabilidades, no solamente políticas, sino quién ha ordenado a esos disparos. Es justo que la policía y sobre todo las fuerzas militares tienen que resguardar la propiedad privada, la propiedad pública, etcétera, resguardarla, pero de ninguna manera también nosotros vamos a que en esas manifestaciones, las que hemos visto por videos incluso, se ha visto definitivamente que se ha asesinado a gente que protestaba y que corría porque escuchaba las balas, escuchaba los lanzamientos de bombas lacrimógenas y han caído ahí en el suelo. O sea, parecía que estábamos viendo esos juegos, esos videos que se utilizan ahora por internet, etcétera. Entonces, eso no puede suceder y eso no puede quedar impune. Así es, y se ha tenido
La congresista Palacios ha tenido que recurrir al nivel internacional, porque lo que dice ella es que existe en el Perú un contexto de violación de derechos humanos y ha tenido que recurrir a instancias internacionales porque no aseguran que la investigación y da a entender Margot Palacios, que queda graficada, dice: la concertación entre la señora Dina Boluarte y los representantes del sistema de administración de justicia nacional. Como bien señalas, celeridad de la Fiscalía con respecto al expresidente Castillo, y en este tema de las muertes hay un silencio. Tiene un procedimiento, tiene un proceso. Yo quisiera que el comentario también, Carlos, incidir más en el tema del diálogo. El diálogo, que es la solución para superar la situación, pero el diálogo lo tiene que promover el Ejecutivo, y la presidenta aparentemente no tiene los mecanismos, no tiene una representación en el Congreso que la defienda, que la represente. Están pidiendo más su renuncia. Varios sectores de las bancadas presentes en el Congreso. ¿Cuál es el escenario que tenemos a pocas horas de la Navidad, que no va a ser motivo de celebración en nuestro país, sí de preocupación por la situación en la que nos encontramos, y un pedido de que se vayan todos? Entonces, ya lo ha dicho Dina Boluarte, es un gobierno de transición, que se quiere quedar hasta el 2024. Has precisado también muy bien que en 8 o 9 meses se puede hacer las elecciones. Se dio el antecedente histórico, lo dio Paniagua, Valentín Paniagua, 9 meses y convocó a elecciones. Ahora la situación es un poco más difícil porque hay que cambiar la legislación electoral como está constituida en este momento y que es manoseada por la Comisión de Constitución. Recordemos lo que ocurrió con las elecciones pasadas, que dejaron en suspenso algunos artículos de la ley electoral, como el tema de las elecciones internas. Los partidos políticos actuales no tienen representación y son elegidos a dedo. Entonces, son temas que tendríamos que tener en cuenta para el tema de la fecha de elecciones, que la población no está de acuerdo con lo que se ha señalado, abril del 2024. Todo este escenario, llegamos al tema del diálogo como una de las maneras de solución a este túnel y buscando la luz al final del mismo, Carlos. Bien, tú lo has dicho. Y nosotros también en nuestro comunicado, en el punto 3 de dignidad y libertad, lo hemos establecido. Y donde nosotros bien claro así lo decimos. Dice: es urgente el diálogo y la unidad para superar la actual crisis y la violencia. Pero en este diálogo proponemos que sean representantes de los poderes del Estado, de la sociedad civil, gobernadores regionales y alcaldes, de los empresarios, de los colegios profesionales, de los ciudadanos peruanos en el exterior y organizaciones sindicales, gremiales, y así establecer y elegir un gobierno técnico de emergencia y de transición para construir una democracia ciudadana, participativa y nacional. Entonces, esto implica también que hay una serie de situaciones, de problemas, hay una serie incluso hasta de dificultades que lo estamos viendo, y también hay un plan, y asumo lo que digo, hay un plan también de la misma derecha que quiere verla ya afuera a la señora Boluarte, porque esto también han sido parte de sus estrategias, para que asuma el señor Williams la presidencia de la República, y definitivamente tienen que ellos convocar a elecciones, y donde aquí no va a cambiar nada porque ya no habría la necesidad, según ellos, de hacer otros cambios a nivel de lo que implican para poder hacer nuevas elecciones con nuevos partidos políticos. Entonces, en esta propuesta que nosotros decimos, miren,
Esto se puede hacer hasta en 3 días. Mañana convoca, así como lo estamos haciendo ahora, que haya una reunión, una asamblea vía Zoom, que los canales televisivos, tanto de la prensa alternativa como los canales de televisión peruana abiertos, en una forma de streaming, sea visto con toda claridad y sea hecho a nivel nacional e internacional, de manera que cada ciudadano tenga allí el acceso de ver qué es lo que van a decir estas 100, 120 personas, que serían más o menos los que se congregarían, y donde se llegarían seguramente a acuerdos muy importantes, y donde allí van a estar la representación de todo nuestro país, que va mucho más allá de los que están en el legislativo o en el ejecutivo, porque lo que quiere el país es una participación, que sea ventilado, que por lo menos sea escuchado esta demanda que necesita con urgencia la patria, que es un nuevo gobierno. Pero para ese nuevo gobierno, si es que lo van a hacer los mismos, lo van a hacer los mismos con sus mismas artimañas, con sus mismas leguleyadas y con sus mismos partidos políticos que ya no representan a nadie. Entonces, por lo tanto, eso sería incluso generar más la violencia. Entonces, para cesar esto, ¿por qué no plantear? Entonces, aquí se va a ver la predisposición de la actual presidenta Boluarte, porque es así, si es que quiere o no realizar algunos cambios, si es que quiere o no enfrentar este problema. Y para eso tiene que tener coraje. Si no, va a ser más de lo mismo y definitivamente esto va a seguir, como se dice, acrecentando la violencia, va a seguir generando más violencia y a las finales vamos a tener, como ya se ve, una dictadura cívico-militar que no hace bien ni a los peruanos que se encuentran dentro, ni a los peruanos que nos encontramos fuera, ni tampoco hace bien para que pueda seguir las inversiones de otros que quieren hacer en nuestra patria. Entonces, ese sería nuestro mensaje, estimado Néstor. Correcto y clarísima la propuesta. Las universidades también tienen un papel importante, la academia, y no solamente la academia de las universidades peruanas, sino los peruanos en el exterior, Carlos, en la que hay investigadores peruanos, compatriotas, en las principales universidades, en el caso de Francia, en el caso de Italia, en el caso de Alemania, que están en puestos de privilegio en el tema de la investigación, no solamente científica, sino social. Entonces, hay un escenario propicio para poder hacer los cambios que se ha propuesto. Vamos a estar atentos, Carlos. Esperemos que volvamos a tener la posibilidad de conversar en la semana que viene, que pase estas Pascuas de Navidad, que, como digo y señalamos en BIS, van a ser más que de festejar y celebrar, que de reflexionar del papel que tenemos cada uno de los peruanos en estos tiempos tan difíciles de convulsión política y social, a la que nos han llevado no lo que está ocurriendo en estos últimos 2 años, sino lo que está viniendo de hace 20 años y quizás mucho más. Carlos, estamos atentos, sabemos que tus tiempos están bastante complicados en el tema académico y profesional, así que estamos en comunicación. Un abrazo hasta Italia por las fiestas de Pascua. Si me das, si me permites, sí, claro. 10 segundos para decirles a ti, a todos los de Ánfora 2022, a BIS Televisión, tus seguidores, no solamente en el canal, sino también en las redes sociales, y para dirigirme a mis hermanos peruanos en el exterior, a mis familiares en el país, a mis familiares fuera del país y también a todos nuestros hermanos peruanos, que esta Navidad seguramente servirá como una forma de reflexión y donde nos queda algo muy importante, que es que tenemos que creer en nuestra patria y que tenemos que construir una nueva democracia mucho más participativa y sobre todo más humana, que esté vinculado hacia los seres humanos, porque nosotros no somos paquetes, no somos productos, sino somos seres humanos y que necesitamos que nuestro Estado, que nuestros gobiernos locales, regionales,
justamente tengan como objetivo el desarrollo integral del ser humano en las diferentes actividades económicas y de los quehaceres del ciudadano. Muchas gracias. Gracias también, Feliz Carlos. Navidad Gracias, un para abrazo. todos ustedes. El desarrollo humano, nuestra prioridad, la prioridad de todos. Gracias, Carlos.